Señor amado, queremos darte muchas gracias por la oportunidad de estar juntos en esta tarde, por la oportunidad de estar expuestos delante de tu palabra. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo nos hable, tu Espíritu Santo nos redarguya, nos enseñe, nos instruya por medio de tu palabra. Estamos necesitados de conocer a Cristo aún más, de conocer cuán maravilloso, cuán poderoso eres aún más, Señor. Lo que cantábamos recién, cuán grande. Queremos ver cuán grande es Cristo una vez más. Pedimos la guía, la ayuda, el poder de tu Espíritu Santo, obrando nosotros en el nombre de Jesús. Amén. No debo argumentar mucho para que todos nosotros podamos afirmar que vivimos en un mundo donde la maldad parece tener poder, y de hecho lo tiene. Hay gobiernos corruptos y dictatoriales. Podemos pensar en Corea del Norte, Cuba, China, Venezuela, donde oprimen a sus ciudadanos con violencia e injusticia, sometiéndolos a su voluntad. Esa misma realidad ocurre en el ámbito espiritual. Millones viven bajo la opresión de las tinieblas, sin darse cuenta de que están gobernados por los deseos y la voluntad de Satanás y sus demonios. Cuando uno mira este panorama ante el mundo físico, influenciado por el mundo de las tinieblas, y el mundo de las tinieblas, podemos preguntarnos, ¿quién tiene entonces poder para librarnos del mal? ¿Quién tiene poder para librarnos del mal? Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39, y veamos a la luz de este pasaje que Jesús tiene el poder y la autoridad para librarnos del mal. Jesús tiene el poder y la autoridad para librarnos del mal. Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39 en nuestra serie de Lucas. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice: entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Había una manada de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Verso 34. Cuando los que cuidaban a los cerdos lo vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y salió entonces la gente a ver qué había sucedido. Y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pidió a Jesús que se alejara de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor. Y él, entrando
a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y él se fue, proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Hasta aquí la palabra del Señor. Jesús tiene el poder y la autoridad para librar del mal. Nosotros estamos en esta sección de Lucas, que como dije anteriormente, la pregunta es: ¿quién es Jesús en esta sección? La identidad de Jesús es lo que Lucas, inspirado por el Espíritu, nos está apuntando. Que podamos ver quién es Jesús y por lo tanto que podamos responder como se debe responder ante la persona de Jesús. Lo vimos en los pasajes anteriores, también vimos entonces la autoridad de Jesús sobre la tormenta. Vemos en este pasaje la autoridad de Jesús sobre los demonios, luego la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y por último sobre la muerte misma. Jesús está desplegando su autoridad para autentificar su identidad. Los milagros en toda la Escritura tienen el propósito principalmente de autentificar al mensajero o al mensaje de Dios. Y por lo tanto, la extravagancia de las señales, milagros y prodigios que Jesús hacía tenían el propósito de autentificar su identidad como el enviado de Dios. Y vamos a ver este sermón en simplemente dos partes. La primera parte, versículo 26 al 33, si estás tomando nota: Jesús es poderoso para librar del mal. Jesús es poderoso para librar del mal. Entonces, en la primera parte se despliega el poder de Jesús. Y la segunda parte, de versículo 34 al 39, la palabra clave son las reacciones. Reacciones ante el poder de Jesús. Y hay dos reacciones. El poder de Jesús asusta a unos y acerca a otros. Ese es el bosquejo de este sermón. 1, Jesús es poderoso para librar del mal. 2, reacciones ante el poder de Jesús. Asusta a unos, acerca a otros. Si miran conmigo la primera sección del 26 al 33, lo que en esta narrativa tenemos es que Lucas va a utilizar 3 testimonios, va a dar 3 explicaciones, informaciones de lo grave que era la condición del hombre endemoniado que interactúa con Jesús. Algo interesante en este texto es que el número 3 es algo que ocurre todo el tiempo. 3 veces hay testimonios sobre el hombre endemoniado. 3 veces los demonios le ruegan a Jesús. 3 testimonios tienen las personas de Gadara que rechazan. Todo va ordenado de esa manera, como lo ordenó Lucas, inspirado por el Espíritu. La condición del hombre endemoniado se puede describir en estas 3 testimonios o 3 explicaciones que da Lucas. Primero, personalmente perdido. Les puse todas con P para que queden recordables. Personalmente perdido, públicamente peligroso y poderosamente poseído. Personalmente perdido, públicamente peligroso, poderosamente poseído. Y ahora vamos a ver con respecto a eso. Cuando el texto inicia, se nos desarrolla que este hombre estaba poseído por demonios, y fíjense en el versículo 27, por mucho tiempo, dice el texto, no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Y esto también es muy interesante en cómo Lucas lo ordena, porque dice, por mucho tiempo él no había podido vestirse ni tener un hogar. Luego dice que por muchas veces
estos demonios se apoderaban de él y nadie lo podía controlar. Y luego dice que por muchos demonios este hombre estaba poseído. La gravedad que nos quiere mostrar Lucas es la condición nefasta, trágica y deplorable que tiene este pobre hombre. Vivía sin ropa, lo que quiere decir avergonzado y humillado, desnudo por todos lados, sin una casa, sin una dignidad humana, sin un refugio, sin poder estar conviviendo con otros, sino que vivía en los sepulcros. Un sepulcro, un lugar de muerte, un lugar impuro, un lugar inmundo. Este hombre personalmente estaba perdido. Personalmente no tenía esa dignidad humana que cada uno de nosotros puede tener al ponerse una vestimenta, al vivir en un hogar, sino que vivía en los sepulcros. Y esta condición, nos dice el texto, por mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? No lo sé. Pero el texto dice mucho tiempo. Quizás años, donde él estaba en esta condición. Pero también nos dice más adelante que él estaba, versículo 29, fíjense al final, dice, muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia, y a pesar de todo rompía las ataduras y era llevada por el demonio a los desiertos. Era públicamente peligroso, no solamente era personalmente perdido, sino públicamente peligroso, de tal manera que la gente de Gadara lo apresaba, le ponía cadenas y grillos, y él rompía eso con una fuerza sobrehumana al estar poseído por los demonios. Él estaba bajo guardia. Era un peligro que debía ser contenido, era un peligro para la sociedad. No solo era un peligro para él, sino para los otros. No solamente estaba en una condición deplorable personalmente, sino que ya no podía tener contacto con ningún otro ser humano. Era llevado por el demonio a los desiertos, aislado de la sociedad, lugares donde no hay gente. Estaba poderosamente poseído, y ahí vemos la razón de por qué. Él estaba por mucho tiempo perdido y muchas veces públicamente peligroso. Era porque estaba poderosamente poseído, y el texto nos dice por muchos demonios. ¿Cómo te llamas? Legión, contestó. Porque muchos demonios habían entrado en él. El hecho de que Jesús pregunte ¿cómo te llamas? No es como algunas corrientes teológicas han interpretado, que debemos seguir preguntándole cómo se llama a cada demonio que uno interactúa. Sino que el propósito de por qué Lucas pone esta pregunta de Jesús es porque nos revela algo sobre la condición de este hombre. Porque ni siquiera da un nombre. Él da esta palabra, legión, que equivale a una formación romana de aproximadamente 6.000 soldados. Y Lucas dice porque eran muchos los demonios que estaban en él. Así que miles de demonios estaban poseyendo a este hombre. Y es una condición peor que la de María Magdalena, porque si recuerdan al principio del capítulo 8, cuando se habla que las mujeres siguen a Jesús, se dice que María Magdalena había sido liberada de 7 demonios. Pero este hombre tiene miles que se apoderan de él, que lo controlan conforme a su voluntad. Por lo tanto, lo que vemos en estas 3 secciones, en estos 3 testimonios que da Lucas sobre la condición de este hombre, es que su condición lo afectaba personalmente, públicamente, y era causada por una obra demoníaca poderosa. De tal manera que nadie podía hacer nada por él. Lo habían intentado. Al menos habían intentado restringir ese poder y no habían podido. Pero quizás es tu primera vez en una iglesia y te estás preguntando qué es eso de demonios.
¿quiénes son o qué son los demonios? Bueno, la Escritura enseña que los demonios son ángeles que pecaron y decidieron seguir a Satanás en su rebelión contra Dios. Y han hecho de su propósito mayor destruir, perturbar a los hombres creados a la imagen de Dios y entorpecer el plan de redención de Dios. Estos demonios o ángeles caídos, como se conoce, hay una parte de ellos que están aprisionados para el día del gran juicio y otros que están libres temporalmente, como el caso de esta legión. La Biblia, por supuesto, no es una enciclopedia sobre el mundo espiritual. Por lo tanto, Dios nos da la información justa y necesaria que debemos saber sobre estos temas. No hay un apartado en la Biblia sobre demonología, aunque uno puede estudiar lo que la Biblia enseña sobre los demonios y los ángeles. Pero voy a leer, aunque sea 3 versículos, que nos van a dar un pantallazo de lo que acabo de mencionar con respecto a los demonios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente Pedro: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio. Pedro explica que los ángeles que pecaron, a diferencia del ser humano que tiene la oportunidad de arrepentirse, los ángeles no tienen ningún tipo de perdón. Por lo tanto, Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los puso en fosos de tinieblas, una prisión reservada para el día del juicio. Versículo 6, Judas enfatiza la misma idea. Dice Judas, cito: a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Es la misma idea que Pedro. Prisiones eternas bajo tinieblas. Pedro dice fosos de tinieblas reservados para juicio. Judas dice para el juicio del gran día. Es la misma idea. Estos ángeles, una parte reservados, aprisionados para el juicio del gran día. Y Apocalipsis 12, versículo 9 nos dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Para mostrar la idea de que todos estos demonios y ángeles caídos han seguido el liderazgo del diablo, del enemigo, del adversario de Dios. Por lo tanto, a la luz de las Escrituras e incluso de nuestro texto, podemos afirmar que los demonios pueden poseer personas, hablar por medio de ellas, dar a las personas fuerza sobrenatural y conocimientos que no tendrían por sus propios medios. Los demonios están detrás de promover falsos dioses, religiones, falsas doctrinas para apartar a las personas de la verdad. Es lo que Pablo le explica a Timoteo en 1 Timoteo 4:1, cuando dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas, enseñanzas que tienen su origen en la actividad diabólica y demoníaca. Aunque siguen a Satanás, los demonios están sujetos a la voluntad soberana de Dios. E incluso el mismo Satanás está sujeto a la voluntad soberana de Dios. Os recuerdo en el episodio de Job, cuando Satanás debe pedir permiso a Dios y Dios debe conceder un permiso especial para que Satanás pueda hostigar a Job, y Dios le da los límites de ese hostigamiento. Quiero citar 2 comentaristas en este asunto. Rairi dice lo siguiente, y cito: Dios utilizó un mal espíritu para castigar a Saúl con una turbación mental que rayaba la locura. 1 Samuel 16:14.
Él envió un espíritu engañador para controlar a los profetas y darle a Acab un consejo equivocado. Primera de Reyes 22:22. Él usó a un espíritu malvado, para afligir a Pablo, para que no se enorgulleciera demasiado. Segunda de Corintios 12:7. Debido a que son criaturas, los demonios tienen que darle cuentas a Dios y por lo tanto pueden ser utilizados por Él como Él desee. Fin de la cita. Ese es Rairi. Ahora Packer dice lo siguiente, cito: así como el diablo es el diablo de Dios, en frase de Lutero, también los demonios son demonios de Dios, enemigos derrotados, Colosenses 2:15, cuyo limitado poder solo es prolongado para el avance de la gloria de Dios a medida que los suyos contienden con ellos. Fin de la cita. Los demonios finalmente, junto con Satanás, serán condenados en el infierno por la eternidad. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Tenemos una pequeña teología sistemática de los demonios. Entonces veamos la actividad de los demonios en su encuentro con Jesús. El texto nos dice que el hombre endemoniado sale al encuentro de Jesús y al ver a Jesús grita y cae delante de él. Y cae delante de él porque está rogándole a él. Y es lo que dice en altavoz: ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y esta frase que el demonio dice en altavoz es el centro de todo el pasaje. Es el énfasis de todo el texto. Porque todo lo que está en el texto antes y después está en función de esa verdad que el demonio acaba de decir. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. El demonio sabe quién es Jesús. Sabe su identidad divina como el Hijo del Dios Altísimo. Y esto nos debe resonar con todo lo que viene ocurriendo en Lucas anteriormente y con la pregunta de los discípulos. Cuando ven a Jesús calmar la tormenta, los discípulos dicen: ¿quién es este que aún a los vientos y al agua manda y le obedece? Lucas 8:25. Esta pregunta de ¿quién es este? Es contestada por el demonio. Los discípulos no sabían quién era, pero los demonios lo conocían muy bien. El Hijo del Dios Altísimo es una referencia a lo que Lucas en su Evangelio nos muestra al principio del Evangelio, cuando habla del origen divino de la persona de Jesús antes de haber nacido. Lucas 1:32, el ángel dice a María: será llamado Hijo del Altísimo. El Altísimo siempre es una referencia a Dios. Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Este Hijo del Altísimo es el Rey escogido por Dios para su pueblo. En el versículo 35 el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero también es una referencia, porque no olvidemos que hemos cruzado el mar de Galilea y ahora estamos en la región de Gadara, que es una región gentil, es una región no judía. Y el Dios Altísimo era la manera en que los gentiles se referían a Dios. Lucas usa ese término en el libro de Hechos cuando Pablo predica en Filipos y los persigue una divina. Hechos 16:17 dice lo siguiente: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de salvación. La identificación que hace el demonio de Jesús es correcta.
Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Y por lo tanto tiene todo poder, todo dominio y toda autoridad. Y así como Jesús ordena a la tormenta que se calme, tiene poder para mandar sobre los demonios. Todo el lenguaje del pasaje tiene que ver con un lenguaje de autoridad. Mandar, dar permiso, rogar, todo eso demuestra la autoridad de Jesús. ¿Cuál es el temor de los demonios? ¿Cuál es el atormentador de demonios? Jesús. Eso nos mueve un poco al Jesús que normalmente imaginamos. Conociendo cuál es el poder de Jesús, los demonios hacen 3 ruegos que aparecen en este pasaje. Fíjense cómo el número 3 nos ayuda también a recordar el texto. El primer ruego de los demonios es: no me atormentes. El segundo ruego es: no nos ordenes ir al abismo. Y el tercer ruego es que podamos entrar en los cerdos. Las 3 veces están rogándole a Jesús, demostrando su perfecta autoridad sobre ellos. Ellos le superan en número, son miles, pero no se atreven a hacer algo sin el permiso de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder para atormentarlos. La Escritura es muy clara, hermanos, cuando se nos habla de Dios como el buen pastor, pero cuando se nos habla también de Dios como el fuego consumidor. Es mejor tener a Dios por padre que por enemigo. La palabra atormente que usa el demonio es una palabra griega que se puede traducir como torturar, afligir o hacer sufrir. La legión de demonios entiende que Jesús tiene el poder de hacerles sufrir a ellos de la misma manera que ellos habían hecho sufrir al hombre por tanto tiempo y de tantas maneras. Ellos habían experimentado lo que era hacer sufrir a ese hombre y habían usado a ese hombre como ellos quisieran, pero hasta que se toparon con alguien que tiene mucho más poder y autoridad que ellos. Y ahora le ruegan a Jesús: por favor, no nos hagas sufrir, no nos aflijas, no nos atormentes. Y eso es porque Jesús les había mandado salir del hombre y ellos estaban aterrorizados al pensar en el sufrimiento que Él podía hacerles si Él quisiera, por el poder y la autoridad que Jesús tiene. Y eso nos lleva al segundo ruego de los demonios: no nos ordenes ir al abismo. Y el abismo es esta prisión que hablamos anteriormente en Pedro y en Judas. El abismo es la prisión donde los demonios o ángeles que pecaron son atormentados aguardando el día del juicio de Dios. Como Judas y Pedro dice, prisiones bajo tinieblas. Y ese hombre que acaba de bajar de la barca tiene el poder para encerrarlos en el abismo con tan solo dar una orden hasta el día del juicio. Ese es Jesús. El poder increíble, extravagante del Hijo de Dios. Y por lo tanto el tercer ruego de los demonios es que los dejen entrar en los cerdos. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos, por lo tanto claramente vemos que esta región no es judía porque criaban estos animales. Y Jesús les concede permiso. Los cerdos son poseídos en lugar del hombre, el hombre es liberado, los cerdos son endemoniados y se caen por el despeñadero y se ahogan. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús permite eso? ¿Por qué no los manda directamente al abismo? Y el punto es que Jesús está dando testimonio de su autoridad. Él está dando testimonio de quién es delante de todas estas personas. Porque todo el circuito de repercusiones que va a tener lo que está ocurriendo es clave para el testimonio final del hombre gadareno cuando esté salvado a todos los suyos contando las maravillas que Dios ha hecho por él.
si los demonios no van a los cerdos y los cerdos no caen y mueren, ¿quién puede dar testimonio de que verdaderamente había demonios ahí? ¿Quién puede dar testimonio que verdaderamente Jesús lo liberó? Y que esto no es una actuación. Sirve como una manifestación pública y visible a todos de que los demonios en el Gadareno, primero, eran muchos, segundo, eran reales y tercero, ya no están ahí. Jesús tiene el poder y la autoridad para librar del mal. Es increíble. ¿Alguna vez pensaste en Jesús como los demonios piensan? Alguien que tiene tanto poder, tanta autoridad, que los mismos demonios se aterrorizan de él y caen rogándole que por favor no los atormente. Ese es Jesús. Sí, Jesús es un tierno pastor para las ovejas de su prado, pero también Él es fuego consumidor. Él es la imagen que vemos en Apocalipsis 19, el guerrero ensangrentado que trae juicio, cuya espada tiene doble filo, habla de su poder. Ese es Jesús. ¿Cómo debe cambiar esta verdad que vemos en el texto, la perspectiva que vos y yo tenemos sobre los demonios regularmente? Las películas, las series, los libros, las religiones nos dicen que los demonios pueden presentar una amenaza contra Dios. Pero lo que no están representando es correctamente cuál es el poder de Dios, ni la condición de los demonios. Los demonios son ángeles exiliados, tratando de dar los manotazos de ahogados contra el plan de Dios hasta que venga su día de juicio. No es ni más ni menos que eso. Y Dios, infinitamente poderoso, sentado en su trono. ¿Alguna vez han visto esas imágenes donde está Satanás y Jesús dibujado haciendo una pulseada el uno con el otro? ¡Qué fantasía más diabólica! Bien quisiera el diablo que fuera así, pero no es. Jesús es el atormentador de los demonios. Todas las tinieblas tiemblan tan solo de verle. Los demonios son una amenaza para Jesús de la misma manera que un paraguas abierto puede representar una amenaza para un huracán. No hay ninguna comparación. No hay ninguna comparación. Como el Hijo de Dios Altísimo, Jesús tiene poder y autoridad para librar del mal a todo aquel que se acerca a Él. No importa su contexto, no importa su condición, no importa si está poseído por una legión de demonios. No hay nada difícil para el Hijo de Dios. Ese es nuestro primer punto. Hay una demostración gloriosa del poder de Jesús sobre el mal. Pero nuestro segundo punto tiene que ver con las reacciones ante ese poder. Y acá es donde mencionaba el suceso de eventos, de por qué es necesario que los demonios vayan a los cerdos. Porque hay tres testimonios que la gente de Gadara va a tener que rechazar para finalmente rechazar a Jesús. 3 testimonios. El primer testimonio, y esto está dentro de la reacción primera, que es asustarse. El primer testimonio es: los que cuidaban a los cerdos, versículo 34, vieron todo lo que ocurrió y fueron a contar lo que había pasado en la ciudad y en el campo. 2 palabras claves: vieron y contaron. Ellos eran testigos oculares. Los que estaban cuidando a los cerdos vieron
cómo los cerdos empezaron a comportarse de una manera completamente extraña y se tiraron por el barranco y se murieron. Por lo tanto, ellos son los primeros testigos que anuncian lo que ocurrió con los cerdos. Vieron y contaron lo que había pasado. Por consiguiente a eso y como resultado de eso, la gente sale a ver qué había ocurrido. Segundo testimonio. Segundo testimonio. ¿Por qué? Porque dice el texto, versículo 35, que la gente salió a ver qué había sucedido y llegaron a Jesús, vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. La gente que salió a ver qué pasaba, ellos fueron ahora los testigos oculares del hombre salvado. Y fíjense la reversión que Lucas nos muestra. El que estaba desnudo, ahora está vestido. El que nadie lo podía controlar, ahora está sentado a los pies de Jesús y en su cabal juicio. Hay una reversión, hay una restauración después del encuentro con Jesús. Ese es el testimonio número 2, que está encapsulado en los 3 testimonios, está en el medio, porque este testimonio ellos no lo pueden negar, porque lo están viendo con sus propios ojos. Y el tercer testimonio es en lo que sigue, que los que vieron cómo Jesús salvó al hombre endemoniado contaron lo que había pasado. Ver, contar, ver, contar, ver, contar. Y en este último testimonio, Lucas usa el adjetivo salvado. Algunas traducciones van a decir, versículo 36, los que lo habían visto le contaron cómo el que estaba endemoniado había sido sanado. La traducción más literal es salvado. Está hablando Lucas de salvación ahí. Lucas está mostrando que este hecho de liberación de los demonios también le trajo salvación al hombre porque creyó en la persona de Jesús. Y lo tenemos por esa palabra. Dice Garland, un comentarista, cito, la introducción del verbo salvado se aplica a la curación física del hombre y a su salvación espiritual. Obviamente a la comunidad no le importaba que este hombre esté salvado. Su reacción viene motivada por el temor. Quizás teman una pérdida económica adicional, pero está claro que se sienten más cómodos con la presencia de los demonios que con la presencia de un poder que puede ahuyentarlos. Su rechazo a Jesús es similar a lo que les pasó a Pablo y Silas en Filipos cuando exorcizaron un demonio de la mujer adivina. Fin del texto. La gente de Gadara tiene 2 testimonios por testigos oculares del poder de Jesús y tienen su propio testimonio de lo que ellos están viendo con sus ojos. La pregunta es, ¿cómo van a reaccionar? Y el texto nos dice que primero se llenaron de temor. Se llenaron de temor. Y segundo, fueron poseídos por un gran temor. Y acá creo que hay un juego de palabras de Lucas. Lucas usa un juego de palabras para hablar de que el pueblo está poseído por algo peor que los demonios. Un temor incrédulo. Un temor incrédulo. Incrédulo porque en lugar de creer que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo por la demostración de su poder, simplemente le pidieron que se vaya, le pidieron que se aleje. Tenían miedo, temor de Jesús. Temor quizá de pérdidas económicas como la de los cerdos. Si acaba de bajar y ocurrió esto de los cerdos, ¿quién sabe qué ocurrirá? ¿Qué importa lo que hizo con el gadareno? Aléjate. Le pidieron que se aleje de ellos. ¿Y Jesús qué hizo? Se alejó. Spurgeon habla de esto de una manera interesante pero aterradora, porque Spurgeon dice, Jesús contesta incluso las oraciones de los incrédulos. Y hay oraciones que no quisiéramos que Él nos conteste, como esta. Aléjate de nosotros. Bueno, me alejo.
Spurgeon dice que hay personas que pecan y están tan cansados de que su conciencia los acuse que oran y anhelan que su conciencia deje de acusarlos, y lo peor que puede pasar es que esa conciencia los deje de acusar. Ellos estaban poseídos por un gran temor. Hay más esperanza para el que tiene una legión de demonios que para el incrédulo. Y la segunda reacción que vemos en el pasaje es la de acercarse, versículos 38 y 39. Es la reacción del hombre que fue liberado. Piensa en un momento, el hombre vio su vida entera ser restaurada por el poder de Jesús. No solo su mente, que sus pensamientos que habían sido atormentados por esta legión de demonios, ahora estaba una mente en claridad, estaba en su cabal juicio. Su humillación se había ido y algún alma caritativa, amorosa, le había dado ropa para que él pueda vestirse. Y está sentado a los pies de Jesús. Y ese lenguaje de Lucas es intencional, porque es el mismo lenguaje que Lucas utiliza para hablar de María, la amiga de Jesús, que se sienta a los pies de Jesús para escuchar la palabra de Jesús como un discípulo de Jesús. El hombre no solamente había sido liberado, sino que ahora está en una actitud de discípulo. Se había convertido en un discípulo de Jesús, aprendiendo de su nuevo maestro. Ahora el ruego del hombre salvado, y fíjense, la gente le pide que se aleje y el hombre le ruega estar con él. Fíjense el contraste que hay. El contraste. Y el contraste lo marca en el versículo 38 la palabra pero, entre lo anterior y lo siguiente. El ruego del hombre salvado es que se le permita estar con Jesús. Fíjense qué maravilloso y simple fruto de una salvación genuina. Tan sencillo como querer estar con Jesús. Querer estar con Él. ¿No es acaso el deseo de todo ser amado estar con el objeto de su amor? Un esposo quiere estar con su esposa, un padre, una madre quiere estar con sus hijos y uno que ha sido salvado quiere estar con su Salvador. Los personajes principales de todo el episodio es los demonios que no quieren saber nada con Jesús. ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? Y tienen razón, porque las tinieblas y la luz no tienen comunión. La gente del lugar quiere que Jesús se aleje de ellos porque le temen. Pero el hombre gadareno que había sido salvado solo quería estar con Jesús y le ruega, por favor, estar con él. Pero Jesús, contrario a lo que él le permitió a las mujeres que lo acompañaban y le servían y lo sustentaban al principio del capítulo 8, y a los discípulos que iban acompañándolo por todos estos lugares, a este hombre le tiene preparado un plan distinto. Primero, regresar a su casa. Faltaba eso, ¿no? Vivía en los sepulcros. Regresar a casa, regresar a su hogar, del cual había sido apartado por mucho tiempo por estos demonios. Y segundo, ser su testigo. Fíjense que todo el texto, la idea de testimonio es muy evidente. Él ahora va a ser el testimonio al pueblo, el testimonio vivo. Él no va a decir lo que vio, que ocurrió y contarlo, sino lo que Jesús hizo por él. Va a ser su testigo y anunciar las grandes cosas que Dios había hecho por él. Y fíjense el juego de palabras que hace Lucas intencionalmente. Jesús le dice, ve y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y Lucas dice, y él fue y contó lo que Jesús había hecho por él. ¿Qué nos está enseñando Lucas? Jesús y Dios es la misma persona. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo. Los gadarenos rechazaron a Jesús y le pidieron que se vaya, pero no contaban que el amor de Dios y la misericordia es mayor que nuestros intentos de alejarnos de Él. Jesús se fue, sí, pero les dejó un testimonio. Jesús se fue, pero les dejó un misionero que iba a predicar. Y lo hizo. Dice el texto que Jesús le dijo, ve a tu casa y cuenta lo que hizo Dios por ti. Y Lucas dice, y fue y le dijo a todo el pueblo.
lo que Jesús hizo por él. Ellos tendrán testimonio de que el Dios Altísimo estuvo entre ellos y liberó a este hombre. Ellos van a tener la oportunidad para reconocer que Jesús tiene el poder y la autoridad para librar del mal. Algunas aplicaciones. Hay personas que sin importar cuántos testimonios tengan del poder de Jesús, no querrán creer en él, sino que lo querrán lejos de sus vidas. Puede ser que vean la vida cambiada de un amigo, de un miembro de su familia, o que vean cómo una persona que vivía atormentada por el mal hoy es libre por el poder de Jesús, pero a pesar de todo, no se volverán a Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios y cómo su poder confirma su identidad. ¿No es acaso algo que hemos visto? Personas que ven tu testimonio de una vida transformada, donde te ven completamente distinto, pero no quieren saber nada con Jesús. Recuerdo cuando yo conocí al Señor, y recuerdo las frases de mis mejores amigos en ese tiempo, yo tenía 17 años. Ellos me decían: no queremos al nuevo Enrique, queremos al viejo Enrique. Porque ellos compartían con el viejo Enrique, pero el nuevo Enrique ya no tenía esos mismos anhelos y ese mismo estilo de vida. Ellos vieron un cambio, pero ese cambio no los acercó a Jesús. Por más que yo les hablara del Señor, ellos quisieron alejarse. Aléjate de nosotros, le dijeron a Jesús. Pero quiero dirigirme, si estás acá y no sos cristiano, ¿es este tu caso? ¿Conoces muchos testimonios del poder de Jesús en la vida de otros y aún así rehusás creer en Él y arrepentirte? Hay un testimonio aún mayor que Dios nos dejó en la Escritura. Que Jesús tiene el poder y la autoridad para librarnos del mal, y ese testimonio es la tumba vacía. Jesús venció al mal en la cruz. Satanás y sus demonios fueron humillados y vencidos por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, porque el poder de la muerte y del pecado fue vencido por Jesús. Y la confirmación de que eso es verdad es que Jesús resucitó el tercer día y su tumba sigue vacía hasta el día de hoy. La pueden ir a visitar si quieren en Jerusalén. Y porque Él murió en la cruz, las Escrituras también nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, ante cuyo nombre se debe doblar toda rodilla en el cielo, en la tierra y hasta debajo de la tierra, es decir, el inframundo, es decir, las prisiones eternas, todos los ángeles caídos. Y toda lengua confiese y proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Nadie hay con el poder de Jesús para librar del mal. No solamente del mal temporal y presente como en el Gadareno, sino del mal eterno. Y porque Él murió bajo la ira de Dios como un sustituto, Él puede librar de esa ira eterna. Jesús ofrece una salvación que va más allá de lo temporal y lo terrenal. Va a lo eterno. Y eso lo ofrece solamente por la fe y por la gracia como un regalo para todo aquel que cree. Los demonios, dicen las Escrituras en Santiago, creen y tiemblan. Conocen lo terrible que puede ser tener a Dios como tu enemigo. Sin embargo, las personas viven como enemigas de Dios sin temblar. ¿Y por qué no tiemblan? Porque no entienden la gravedad de su pecado y la consecuencia de la ira de Dios. Si no has creído en Jesús como el Hijo de Dios y no te has arrepentido de tu pecado y no le has pedido que Él te salve, hazlo ahora.
No dejes que el tiempo pase más porque no sabes cuál será el último testimonio que Dios te permita oír. Arrepiéntete y cree hoy. No hagas como los gadarenos que alejaron a Jesús de sus vidas y por lo tanto alejaron el único camino de salvación. Pero mis hermanos y hermanas, hay personas que experimentarán la gracia de Dios en sus vidas y el poder liberador de Jesús, así como el hombre gadareno. Él no estaba buscando a Jesús. Jesús fue a buscarlo a él, para salvarlo, para restaurar su vida. Él estaba bajo el dominio de las tinieblas, de la misma manera que nosotros estábamos en este mundo sin Dios ni esperanza. C.S. Lewis describe su condición antes de su conversión diciendo, cito, un zoológico de lujurias, un manicomio de ambiciones, una guardería de temores, un harén de odios mimados. Mi nombre era Legión. Fin de la cita. Lewis se veía completamente perdido. Y sin embargo, Dios nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. De manera que ahora nosotros podemos estar cerca suyo y servirle. Y porque Jesús venció, Él pudo decir lo siguiente que vemos al final de los evangelios. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y uno puede decir, amén, Señor. Tú eres el que tiene toda autoridad. Pero no termina ahí. Jesús dice eso para decir lo siguiente, vayan entonces y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Estás obedeciendo a Jesús como su discípulo? ¿Estás testificando del poder de Jesús que te libró del mal? Cuando Jesús le dijo al gadareno lo que tenía que hacer, él fue y lo hizo. Toma esto como una nueva oportunidad para ir a contar a otros cuán grandes cosas ha hecho Jesús en tu vida. Y sí, hermanos, es verdad, vivimos en un mundo donde la maldad parece tener mucho poder. Y quizás no veremos el fin de toda injusticia en esta vida. Pero hay una verdad que nos llena de esperanza. Jesús tiene el poder y la autoridad para librar del mal. Respondamos entonces confiando plenamente en el poder de Jesús y proclamando a otros las grandes cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Seamos testigos de lo que vimos, contemos las cosas que el Señor ha hecho en nosotros. Vamos.